Cuando están los medios hablando, casi siempre están hablando desde una parte institucional, desde la propia institucionalidad del propio medio, ¿no? No estoy hablando de algo público, o sea, sino de esto es una empresa de alguien, y ese alguien tiene ciertos intereses, y también está completamente sesgado sobre la decisión de un editor que dijo esto es relevante y esto no. Muchas gracias por acompañarnos en este que ya es nuestro 6º foro en el Circo Volador. Por si no sabían que tenemos foros en el Circo Volador, hay otros 5 que hablan de temas como el machismo, las elecciones, la comunidad LGBT. Nos hizo el favor de hacer también una participación. Los pueden encontrar en nuestro canal del Circo Volador. Esto lo estamos haciendo para reactivar un poco nuestras actividades aquí, porque el Circo Volador era un espacio sobre todo cultural y de conciertos físico. Llega la pandemia y entonces nosotros tenemos también que renovarnos, y por eso estamos haciendo nuevos contenidos digitales para hacer comunidad, que es lo que nos interesa. El día de hoy nuestro tema es la manera en la que nos informamos, los medios tradicionales, digamos, versus las redes o las nuevas tecnologías. Y he invitado a un grupo de panelistas informados sobre todo eso, porque no se trata de tener expertos, sino ciudadanos interesados en informarse. Entonces, para empezar, me gustaría que se presentaran brevemente y nos dijeran en qué andan ahorita, en qué proyectos. Mi nombre es Lilian Hernández. Yo soy licenciada en Diseño y Comunicación Visual. Desde el 2012 construí junto con otros compañeros un colectivo llamado Brigada Altavoz, y con ellos me he organizado desde entonces para generar un medio de comunicación alternativa, además de otros proyectos como festivales culturales, cápsulas informativas. Y bueno, conforme fueron pasando los años, ese medio se ha venido transformando para pues ahora tratar de convertirse en un medio a partir de las redes sociales. Mi nombre es Frida, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo estudié la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente me dedico a la gestión cultural, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, y también pues tengo experiencia como columnista en distintos medios políticos y no políticos, desde Regeneración Hidalgo, Reporte 32MX y bueno, la revista del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Bueno, mi nombre es Antonio Salinas, soy egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo, compañero de Pablo, de La Generación. Y bueno, he trabajado en diferentes medios de comunicación, desde, por ejemplo, la Secretaría de Cultura. Me he enfocado más al lado audiovisual. Por ejemplo, también he trabajado para TV Azteca, he trabajado para Núcleo Radio 1000, y bueno, me dedico a la edición de manera independiente. Hola, pues yo soy Mónica Salcedo, actualmente trabajo para Radio Educación, hago un programa, una revista LGBT, y en Altavoz Radio, que también es radio pública, se escucha en Tapachula, Mazatlán, Colima y Coatzacoalcos. Ahí hago parte de la programación y bueno, también producciones pequeñas y edición y lo que salga. Gracias, Moni. Saludos hasta Tapachula. Saludos hasta Tapachula, se me están viendo. Pues mi nombre es Stephanie Palacios, yo soy reportera, productora, editora. Actualmente estoy en la plataforma digital de SDP Noticias como editora de opinión, pero fui anteriormente, el año pasado, productora de Adela Micha en lo que es El Financiero, El Heraldo, y el proyecto que nace como Saga, que en este tema de las redes sociales es como inicia, ¿no?, entrar en el mundo de las redes, porque ella sale de un medio tradicional como lo que es Televisa y empieza, ¿no?, una plataforma y cómo juega todo esto, ¿no? Yo soy Clemente Núñez, yo también estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo empecé como redactor de la parte de política en sopitas.com, luego fui subjefe de información en W Radio, de ahí estuve en un proyecto que se llama actualmente todavía Plumas Atómicas, fui editor. Construyó toda una alianza ahí con Noticieros Televisa, de ahí saltamos a Noticieros Televisa, ahí fui editor del sitio como 3 años, y luego ya estuve en la parte como jefe de producto, y ahorita estoy en una parte comercial. No, sí. No te calles nada, Clemente. ¿Qué tal? Yo soy Abraham Nava, reportero ya con 14 años de trabajo en medios de comunicación masiva, sobre todo, principalmente en Grupo Imagen.
También he estado publicando en algunos otros lugares, eventualmente en algunas revistas, en algunos espacios donde también ofrezco algunos de mis reportajes. Actualmente estoy también coordinando un curso en la UAM Xochimilco, también soy egresado por la licenciatura de Comunicación Social, que justamente se llama Periodismo Multimedia en tiempos de pandemia, reflexionando sobre todas las formas en las que se hace actualmente el periodismo. Quisiera empezar por una pregunta relativamente sencilla, que se puede hacer a cualquier ciudadano, que es, ¿cómo se informan ustedes que son expertos, chismosos profesionales, diría el presidente? ¿Cómo se informan ustedes? ¿De dónde sacan su día a día de cotidianidad de información? ¿Qué periódicos leen? ¿Qué todavía ven televisión? ¿Qué medios digitales consumen? ¿Cómo se informan de lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional? Es una gran pregunta la que estás haciendo, porque creo que la mayoría de la gente no nos ponemos a pensar dónde saco mi información, ¿no? O sea, creo que por lo pronto podrías decir como, claro, redes sociales, ¿no? O sea, estoy en redes y de repente los medios a los que sigo, la gente a la que sigo llega y me empuja una nota, si me interesa me meto, lo leo, etcétera, ¿no? Medios a los que yo personalmente lea, o sea, de que vaya a buscarlos, muy pocos realmente, o sea, de eso de que yo baje una aplicación, creo que eso no se estila tanto. Es interesante ver que a pesar de que el salto digital se ha dado en todos estos años, la mayoría de la gente todavía ve televisión. Yo dejé de ver televisión desde el 132 y aunque trabajo en la televisión, veo más televisión estando en la oficina que estando en mi casa. Estando en mi casa nada más veo la parte que me toca del proceso, pero no es tanto así. Y pues lo que trato de hacer es, pues uno que ya está en el medio, uno ya no puede ser hipócrita de cómo está la situación, ¿no? O sea, cuando están los medios hablando, casi siempre están hablando desde una parte institucional, desde la propia institucionalidad del propio medio, ¿no? No estoy hablando de algo público, o sea, sino de esto es una empresa de alguien, y ese alguien tiene ciertos intereses, y también está completamente sesgado sobre la decisión de un editor que dijo, esto es relevante y esto no. O sea, estoy poniendo esta noticia aquí o te la estoy empujando en redes y esto no te lo estoy empujando, ¿no? A pesar de que mi reportero de fuente me lo mandó, pues no es lo que yo quiero como presumir, ¿no? Entonces, hay muchos sesgos, ¿no? Desde lo que te dicen como esto es lo que vale, esto es lo importante, y luego es de dónde viene la información, ¿no? O sea, si es el Reforma, pues ya sabes que tiene un cierto interés. Si viene de New York Times, también tiene sus propios intereses, ¿no? Todos los o sea, ellos no tenían la cobertura que tenían de Bernie Sanders, que tenían de Hillary Clinton, porque ellos tienen sus propios intereses ahí, aunque sea como muy demócratas y todo, ¿no? Incluso ahí hay sesgo, ¿no? Del Washington Post tampoco va a tener la misma cobertura. Y en ese sentido te das cuenta de que a la hora de estarte informando tienes que estar haciendo una constatación de información permanentemente, ¿no? Y bueno, cuando te toca dirigir una redacción donde le estás diciendo a los chavos, oiga, tienen que ver la información del propio informativo, pues ahí te das cuenta de que pues, se tienen que ir siempre a las fuentes. Y eso es algo que no siempre lo vas a hacer, ¿no? O sea, ¿cuántas personas van a decir como un estudio fulanito tal dice que comer galletas adelgaza el peso? Oye, pues me voy a la fuente que casi siempre vas a llegar a un estudio que tiene un abstract. ¿Cuánta gente hace eso? Pues no, o sea, realmente no. Pero creo que esa es una gran pregunta que tendremos que estarnos haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, como ¿por qué estoy leyendo esto? ¿De dónde viene esto? ¿Y quién quiere que yo lo lea? Claro. No sé cómo lo vean los demás. Sí. De hecho, para mí como medio independiente, a veces cuesta muchísimo trabajo el poder, primero que nada, construirte una línea, ¿no? Porque pues evidentemente nosotros siendo pues un medio que va acorde a los movimientos sociales, ¿no? y que apoyamos desde ese punto, de pronto el empezarte a encontrar con diferentes informaciones de diferentes medios masivos y también de medios independientes que manejan su información de diferente forma, pues para poderte generar un propio sentido, pues tienes que buscarle, ¿no? Empezar como a indagar entre todos esos medios. A mí la forma en la que nosotros nos guiamos es más con los medios compañeros, ¿no? Los medios independientes, pero también pues tenemos que ver pues al que va en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? Como el Reforma, como de pronto el Universal también, con algunas notas o algunos reporteros que pues son completamente de derecha, ¿no? Porque sí nos consideramos ser un medio de izquierda, ¿no? Y que va a favor de los movimientos. Entonces de pronto cuesta muchísimo trabajo porque
como decía en algún punto López Obrador, ¿no? Él el año pasado lo estuvo recalque todo el tiempo, ¿no? Decía que los medios de comunicación tienen que estar alejados del Estado, ¿no? Y eso es real, o sea, tienes que estar alejado como medio del Estado para que puedas dar un punto de vista concreto de cualquier punto, ¿no? De cualquier tema. Y a veces pues nos hacen ver como, que son priistas, que son panistas, que son de Morena, que son peje zombies, o sea, nos han tachado de todo, ¿no? Pero porque tratamos de ser congruentes con lo que pensamos y lo proyectamos, ¿no? Entonces, pues a veces cuesta un poco de trabajo el poder entender, el poder dar un punto de vista a partir de las informaciones que tenemos que recabar de todos los demás medios, ¿no? Es complejo. Es complejo, fíjense, nadie me ha mencionado un medio todavía, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago es mediar como que la verdad queda entre, o sea, lees Sin embargo, Revolución y todo es como... Es que no puedes tomar solo una fuente. Claro. Tienes que forzosamente leer todas las fuentes, aunque no coincidan con tu ideología política, ¿no? Pero tienes que tomar varias fuentes para tenerte un amplio criterio, aún a pesar de que digas, este medio es de ultraderecha, tiene un sesgo muy parcializado a la ultraderecha, este otro es a la derecha, este está muy de izquierda, este está muy de ultraizquierda. Entonces tienes que mirar el panorama y leerlos todos. Tú decías que cómo nos informamos, pues bueno, yo recuerdo que cuando empezamos la carrera, pues nos decían los profesores, tienen que leer todo, y todo es todo, ¿no? O sea, desde que tenías que leer El Universal, Reforma, la jornada, obviamente, proceso, ¿no? O sea, tenías que leerlo forzosamente, entonces tenías que... Contralínea también estaba. Bueno, en aquel tiempo todavía no empezaba, o sea, medio empezaba a despuntar Contralínea. Empezó como por el 2005, 2006, no recuerdo, pero empezaba a despuntar Contralínea. Estaba MX, que ahorita ya creo que ya desapareció. Pero sí tenías que tener un amplio espectro de todo lo que debías de leer para poder influenciarte. Obviamente ya con las redes sociales pues ya todo ha cambiado, ¿no? Yo diría que a partir como del 2006 es cuando empezamos a ver el cambio ya con los blogs. No recuerdo quién era, si era Blogspot o Blogger, que empieza SDP Noticias con Víctor Hernández. Víctor Hernández era el tipo que fundó SDP Noticias y luego se lo vende a ¿cómo se llama el dueño? Federico Arriola. Federico Arriola termina comprándoselo a Víctor Hernández. Pero lo que hace Víctor Hernández es que en aquel tiempo había una parcialización tremenda de los medios de comunicación. Todos eran hacia la derecha, o sea, la única fuente que podías obtener así como que más o menos contrastante era Proceso, La Jornada, Contralínea, a veces MX, y los blogs que empezaban como el de Víctor Hernández, que empezaban a surgir. Pero había, o sea, es que pensamos siempre que no existía como contrapeso, ¿no? Entonces no había, pero sí había. Entonces yo creo que siempre ha habido siempre ha habido un contrapeso. Sí ha habido medios que son mucho más poderosos, eso no te lo niego, que tienen más penetración. Evidentemente, si tú lanzabas un programa en a Televisa o TV Azteca, evidentemente iba a tener un impacto que no iban a tener tal vez La Jornada, y eso entre comillas, habría que ver cómo estaba el tiraje de La Jornada y realmente a qué tantas personas llegaban. Pero por ejemplo en este caso me estás dando la razón, porque no es tanto un contrapeso, porque no tenían el mismo poder, o sea, existía otra información, ¿no? O sea, se miraba desde otro punto, pero no era un contrapeso como tal contra los grandes medios de aquel entonces, que era la televisión. Sí, claro. Ahorita obviamente ya muchos periodistas, muchos compañeros se han salido ya de los medios tradicionales y se van por freelance y crean sus propios medios de comunicación, así como surgió Proceso, ¿no? Sí. A mí me parece válido eso porque, por ejemplo, muchos dicen, es que son youtubers o son influencers, ¿no? Y a mí me parece que no. Digo, Proceso al fin y al cabo se formó de gente que dijo,
bueno, ya estamos hartos de la línea política que nos da la empresa y de que nos da el Estado, el Estado, exactamente. Que casi siempre es la misma. A mí sobre este tema, que creo que es bastante interesante y que la pregunta de Pablo fue, o sea, ¿qué elegimos ver? Quizás también habría que hacer otra pregunta, ¿no? Porque yo creo que a veces no elegimos siempre qué queremos ver, ¿no? Porque la trampa de las redes sociales, si bien uno puede crear su perfil, ¿no? Porque esta sí creo que es una gran diferencia entre los medios tradicionales, que era más evidente la forma en que te llegaba la información, ¿no? Pero en las redes sociales sí podemos decir que es un poco lleno, ¿no? Quizás de trampas, ¿no? Más discretas en el sentido de que qué medio elegimos, las tendencias, cómo se colocan las tendencias en Twitter, por ejemplo, ¿no? Qué tanto elegimos ver las portadas en Facebook y también el propio, lo que consumimos en YouTube. O sea, yo en la mañana sí de decir, ¿no? Que yo escucho la mañanera, sí, para informarme. Después vienen todas las réplicas en todos los medios, en todas las redes sociales, pero mi día lo acabo con imagen, por ejemplo. O sea, yo veo así religiosamente a Ciro, por ejemplo, porque te da el margen de cómo empieza una noticia y al final en imagen cómo acaba. Pero creo que en el mundo de las redes sociales sí estamos... como lo digo, no sí hay una voluntad de nosotros al escoger ciertas noticias, pero también las redes sociales nos llevan a medios, a columnistas, que no, ni siquiera sé bien, ¿no? Cómo llegó ese a mi perfil, pero aparece. ¿Y quién maneja esos hilos? O sea, ¿cómo se manejan esos algoritmos? Y no sé, aquí, ¿no? Comunicólogos, periodistas, filósofos y demás, o sea, ¿cómo podríamos visibilizar eso? Porque ya no es suficiente saber con quién es el dueño de Proceso o quién es el dueño de Televisa o quién es, sino ahora cómo determinamos, cómo adquirimos la información a través de estos algoritmos, ¿no? Que claro, tampoco van a determinar mi pensamiento, pero está la bomba en redes sociales. Es lo que veo. Que Sí, claro, o sea, sí te determina. Yo creo que a veces sí. Por ejemplo, lo que oyéndolos, ¿no? Escuchando, como lo de SDP, ¿no? Yo es la primera vez que trabajo en una plataforma digital, porque yo ni idea, ¿no? Entonces, el aprender un sistema nuevo para ver cómo funciona, ¿no? Una plataforma es complicado cuando siempre te has dedicado a lo que es producción de televisión y de radio, porque es totalmente diferente y los contenidos son diferentes. ¿Y cómo vas a dirigir los contenidos de multimedia para la gente que está viendo internet, ¿no? O sea, es el negocio de internet. Ahora, hace muchos años yo me acuerdo con lo que dices de los contenidos que hay en la web, ¿no? Yo me acuerdo que conocí un periodista que trabajaba en un medio de estos grandes y se dedicaba a hacer fake news, ¿no? Para el PRI. Entonces le pagaban para hacer estas fake news, ¿no? Y con documentos y todo, ¿no? Yo llegué a verlo, yo llegué a ver dónde estaba esa oficina. Entonces sí es como esos contenidos, ¿no? Siempre se ven en las elecciones generalmente, ¿no? Son del PRI contra el PAN, ¿no? Contra el PAN, PRI, así están siempre, ¿no? Los contenidos de web. Ahora yo creo que como hay más apertura, porque siempre han existido los temas de siempre, los feminicidios, ¿no? Violaciones, la corrupción, eso ha existido siempre. Pero nunca se hablaba. Ahora las redes sociales le han dado la oportunidad a la gente que con un teléfono sea un reportero, ¿no? A lo mejor quizá el que uno vaya a la calle y se encuentre a alguien que le está pegando así violentamente a alguien, se hace viral, ¿no? El que se haga viral te hace a que seas protagonista de una acción que puede ser en la web, ¿no? Y esa web pasa a los medios tradicionales, lo que es la televisión, como Ciro, ¿no? Ciro, Adela, ¿no? En aquel entonces con la Televisa, Joaquín López Dóriga. Muchas veces cuando vemos los contenidos que están en nuestros chats de información, eso lo vi en mi teléfono, me llegó y ya lo vi en el noticiero, ¿no? Entonces, en la manera en cómo nos informamos, creo que es muy chistoso, porque creo que cada quien va generando su propia información, ¿no? Conforme su experiencia, sus medios, las personas que conocen. Yo, en lo personal, creé chats de información de los medios que yo había trabajado. Trabajé
unas cosas con Milenio, el Universal, el Financiero, el Heraldo, y entonces esa red de periodistas y de gente que trabaja en los estados pues es muy grande. Entonces el conectar gente entre los chats de información es importante, porque al final, si la nota la vemos, en ejemplo, en el Universal, ¿no? Podemos ver que en el portal dice, mataron a 6 personas violentamente, ¿no? Y nosotros creemos que las mataron violentamente, cuando quizá el reportero de ahí, de esa entidad, dice, no, es que no los mataron así, ¿no? Fue distinto. Entonces, si uno no conecta con las personas que están en las entidades, más nosotros como reporteros o como los que somos responsables de los contenidos de información, es bien difícil. ¿Cuántas veces hemos visto la misma nota editada en el Universal y en Milenio? Es la misma. Es típico de reporteros. ¿No? Es la misma, porque no se dedican a investigar, ¿no? A verificar, a hablar por teléfono, así sea que yo voy a hablarle al presidente municipal del pueblo de tal para ver si es cierto, no lo hacemos, ¿no? Porque a veces algunos, ay no, mejor copy-paste, ¿no? Entonces, los que realmente se dedicaron a estudiar o a ser reporteros, o sea, hacer una profesión, decir, no, es que yo tengo que saber, ¿no? Realmente qué fue lo que pasó, y ahí investigo en redes, hablo con el presidente municipal, con los reporteros, así sean de distintos medios. Ahí hay, por ejemplo, también una situación, ¿no? O sea, porque las personas que no tienen el acceso a información como estas redes que mencionas, ahí es donde se torna mucho más complicado, y un poco sumando a lo que estaba diciendo Frida, de pronto si estamos dentro de una trampa en las redes sociales, ¿no? O sea, porque si yo consumo, además de información de la Proceso, de Animal Político, o de, por ejemplo, de Revista Consideraciones, que es otro medio apenas como entrando en esto, de pronto dices, bueno, yo sigo a esas páginas, pero esas páginas no me llega su información. O sea, yo me meto scrolleo mi información y nunca me aparece, ¿no? Me tengo que meter al medio para poder saber qué está sucediendo o qué tipo de información están dando del día, ¿no? O sobre qué se están enfocando. Pero si yo no hago eso, nunca me aparece. Entonces, ahí hay una trampa también por parte de los que dirigen las redes sociales en qué te voy a dar. Pero yo creo que ahí, por ejemplo, con esa parte que tú me dices, el plus de tu medio sería, yo veo lo que están sacando los medios, pero mi plus como medio para que tu medio, o sea, salte y desplace, es lo que tú le vas a dar de extra a la gente. Sí, yo creo que... Porque si tú le dices, sí, y además corroboramos, y nosotros por eso siempre dicen, el Universal le dio entrevista a tal, o entrevistamos a, ¿no? El medio tal, por eso son las exclusivas. Uh-huh. Entonces yo creo que un poquito es como de qué le vas a dar al medio, porque es, por ejemplo, Ruido en la Red. Ruido en la Red era un medio digital y no seguía a nadie en el Twitter, a nadie seguía. Y, o sea, despegaron muchísimo, ¿no? Entonces, porque sí daba un plusecito. Pero creo que lo que ponen en la mesa es muy interesante, porque también así como te tienes que poner a pensar de dónde viene esta información, quién es el dueño, quién lo emitió, o sea, quién es la fuente, te tienes que poner a pensar el mismo medio en el que me llegó, ¿no? O sea, la tele pues es muy evidente, ¿no? En la radio es muy evidente, pero cuando es Facebook, cuando es Twitter, cuando es Instagram y Facebook pues es el mismo dueño, cuando es TikTok, te das cuenta de que, bueno, pues Facebook y Instagram y TikTok y demás son un negocio. Y las personas que lo dirigen quieren sacar dinero. Y la manera en que sacan dinero es que tú estés ahí todo el tiempo consumiendo los comerciales que ellos mismos te están dando. Y la manera en que ellos pueden hacer que tú estés ahí todo el tiempo es dándote contenido. Entonces lo que te van a empujar casi siempre va a ser van a hacer deals con las grandes empresas permanentemente para que ellos estén dando contenido y entonces ellos tengan qué contenido que ofrecerte. Y número 2, van a empezar a premiar con lo que dicen del algoritmo. Cada uno de los algoritmos son muy diferentes. Creo que el de TikTok es el más sofisticado hasta ahorita. La verdad es que Facebook se había visto muy atrasado en ese sentido. Cada uno de los algoritmos te va a empezar a servir las cosas que ellos ven que está funcionando. Por eso es muy interesante lo del plus, porque sí, en la historia del trabajo en el que he estado, bueno, los trabajos en los que he estado,
sí te das cuenta de que cuando le das un plus a la audiencia puedes llegar a mover ciertos hilos ahí del algoritmo, pero el algoritmo le va a dar preferencia casi siempre a las cosas que son más grandes. Que esa es una cosa muy bonita, ¿no? Cuando empezó Internet, todo el mundo dijimos como, ¡ay, Internet libre! Todos vamos a ser famosos, todos vamos a poder dar nuestra opinión, etcétera. Ajá. Y no, o sea, realmente al final las grandes empresas son las que tienen la preponderancia dentro de Internet. Si te metes los primeros lugares en Google, por ejemplo, que esto también se negocia, pues son búsquedas que están vendidas, ¿no? Y luego están las que están bien posicionadas, y las que están bien posicionadas tienen un trabajo SEO, y el trabajo SEO tiene que ver o con un trabajo de una contratación de una agencia que te pueda hacer eso, o con un entrenamiento de una redacción que está bien preparada para eso, pero ya es una redacción que tú estás profesionalizando con la utilización de metadata y una actualización completa de cómo funcionan los algoritmos, que no te están dando en las carreras porque esto va muy rápido. Entonces tu clase de SEO, que apenas empezó hace 3 años, seguramente ya caducó con la última actualización de Google, que fue en este año, hace 2 meses, que ya es otra cosa, ¿no? Que se van más al quality content, algún día les platicaré de eso, pero bueno, a lo que voy es, cuando tú llegas y haces una búsqueda en Google, o cuando llegas y ves una nota en Facebook, muchas veces ya está filtrada por también estas cosas que tienen que ver más bien con el capital. Obviamente hay ideologías políticas detrás, pero aquí ya lo que nos estamos enfrentando puro y duro es al capital, y en TikTok va a pasar, o ya está pasando, de hecho, que al principio cualquiera se puede hacer famoso, que lo que pasó en YouTube, que lo que pasó en Twitter, ¿no? Al principio cualquiera puede ser famoso, porque lo que está premiando la red es que todo el mundo venga, y entonces la gente que genera más engagement es la gente que te empuja a la red social, pero ya cuando es muy amplia dicen como, ok, ahora tenemos que comer. Entonces empiezan a cerrar las cosas, empiezan a poner espacios publicitarios, que ahorita si te metes a TikTok ya hay comerciales, empiezan a hacer deals con los influencers, empiezan a hacer deals con los medios de comunicación para tener estos contenidos de calidad, o bueno, que van a tener o sea, la gran ventaja de las redes sociales con las grandes empresas de comunicación es que vas a tener contenido permanente, y no así con un medio chiquito, ¿no? O sea, que no te va a asegurar que ese contenido va a estar todo el tiempo, ¿no? En cambio, un medio grande, pues sí, ¿no? La producción, porque lo que quieren es como la tele. Sí. Entonces, creo que es muy interesante lo que ponen en la mesa, porque justo también estamos con estas otras fuerzas atravesados, y entonces cuando dices, bueno, yo voy a hacer un blog en el cual voy a criticar algo, bueno, que aquí ya el pan de cada día es criticar al gobierno, ¿no? Lo interesante sería hacer algo más, o sea, algo distinto, ¿no? Claro. Pero bueno, voy a hacer un medio independiente donde voy a hacer la otra cosa, etcétera, ok. ¿Cómo lo vas a posicionar? Ya es más difícil que antes. Sí. O sea, hace 11 años podías abrir tu blog, ahorita lo puedes abrir, pero pues a ver si te va bien, ¿no? Vas a tener que hacer networking, vas a tener que hacer una inversión, vas a tener que hacer muchas cosas. Y además, porque tú me contaste, Clemente, no sé si lo pueda decir aquí en el programa, pero el cómo estos mismos medios son comprados por las grandes empresas, ¿no? Entonces, de pronto uno siente que ya nos libramos del monopolio de Televisa y TV Azteca, y no es cierto, porque entonces Plumas Atómicas es comprado por alguien, entonces tú creces como medio independiente y entonces alguien te absorbe y entonces otra vez estás escuchando y viendo Televisa, solamente que con otro nombre, y que tú pensando, a mí lo que más me sorprendió de una plática que tuve con Clemente, que me dijo que Cultura Colectiva estaba siendo financiado por dinero del PRI, y dices, wow, o sea, eso no lo sabes. Sí, que cuando entramos con esta administración, lo primero que hizo la Secretaría de Gobierno fue decir como, pues así estaban las partidas. Y ya te das cuenta que está Milenio, El Universal. Bueno, y no hablemos de los viejos. Chumel. Cambio siempre ha sido priista, Nexos. O sea, ya sabemos que vamos a decir que los dueños de los medios de comunicación son los malos de la historia. O sea, eso ya lo sabemos y eso es algo que se va a hacer a la historia. Pero le estamos quitando también a las personas, a los usuarios, a las personas que ven y deciden qué ver. La pregunta es, ¿cómo nos informamos? A nivel periodístico, con nuestras fuentes, con las redes, con todo eso. Eso es una cosa. Como ciudadanos, ¿cómo nos informamos? A través de las redes sociales. ¿Y quién ve hoy un noticiero completo de televisión? Absolutamente nadie. Tal vez alguien vea una noche Televisa, tal vez alguien vea Imagen, pero realmente ya nadie ve un noticiero completo. Hasta leer un periódico. ¿No? Entonces, tampoco le quitemos, porque decimos que las personas son tontas y solamente están a merced de lo que digan los malos, que son los que tienen los intereses. Por supuesto que no, y estamos en el siglo XXI, donde yo creo que antes de preguntarnos cómo nos informamos es para qué nos vamos a informar. Porque tenemos la capacidad de decir, a ver, ¿para qué me quiero informar? Porque mucho de lo que sucedió en la pandemia es que muchas personas ni siquiera
O sea, se empezó a ver que les afectaba psicológicamente estar sometidos a noticias 24/7 de la pandemia. Violentas. O sea, Entonces, lo que tú dices es la responsabilidad, ¿no?, del ciudadano por informarse, y eso yo estaría totalmente de acuerdo con ello. Y es un problema que también ha causado las redes sociales, y no me voy a referir económicamente ni al dueño político, sino en el sentido de que es tanto el mundo de la información que nos excede. Entonces, cada vez los ciudadanos tenemos que tener una mejor formación. Y creo yo que las instituciones de este país en general no están preparadas tampoco para generar ciudadanos a la altura de la información total que hay. Es un gran problema y Si no no... hay medicinas. Y tampoco no, o sea, no voy a ponerme así de crítica, no pura, ¿no? Sobre todas las instituciones educativas y también privadas y públicas, es por igual, ¿no? Porque un estudiante, un egresado del ITAM, claramente no lee mejor que uno del UNAM. O sea, te depende también de la trayectoria de vida, de la formación, de tu criterio, de la madurez, de tu experiencia, de los intereses. Pero sí creo que, o sea, sí diste en el clavo en el sentido de que cómo ahora, desde nuestras ramas, ¿no?, cómo buscamos que ese ciudadano sea cada vez más, no sé cómo decirlo, más responsable y menos ingenuo. Las dos. Yo creo que estamos en el siglo XXI, donde cualquiera puede entrar, literal, lo que tú quieras lo vas a encontrar en internet. Si no te quieres informar de lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador, lo puedes ignorar y no vas a saber nada de Andrés Manuel López Obrador, aunque esté construyendo un monumento, hundiendo un barco, no te vas a enterar si no lo quieres hacer. O sea, lo puedes ignorar completamente. Entonces, tú como ciudadano, ¿cómo decides informarte? Y muchas personas, ¿cómo se informan? Te dicen, oye, me llegó este video que el doctor dice que si te tomas esta agua con este color, entonces dices, o sea, y esa persona es un malévolo ser que tiene intereses terribles para destruir el planeta, tal vez, ¿no? Pero, o sea, nos llegan muchos mensajes así de WhatsApp, entonces, ¿desde dónde nos informamos? Cada quien en este momento es capaz de elegir desde dónde se informa. Y si nada más vas a consumir lo que dice un periódico tal, una televisora tal, pues ya desde ahí también creo que estás mal, porque entonces creo que tienes que tener como una más amplia gama. Y otra vez, hablando desde ciudadanos comunes y corrientes. O sea, ¿cómo eliges lo que tú quieres? Ya después está todo lo de los algoritmos, todo lo de los negocios y todo lo que quieran. Pero también, si tú quieres llegar más a fondo, puedes buscar. Y si quieres llegar a ese documento de las galletas que decían hace rato, lo vas a encontrar, porque está disponible en internet. Esa es la... Perdóname. Déjame terminar con él. Es que él dice que no hay forma de que no te puedas interesar o enterar de algo de Andrés Manuel. Yo ahí voy a diferir un poco contigo, porque voy a regresar, no recuerdo qué teórico, si era Marshall McLuhan o quién era, que decía que no somos una isla, no estamos aislados, o sea, tarde o temprano te vas a llegar a encontrar alguna nota o algo de Andrés Manuel. Bueno, eso ya es consciente. Es que ahí ya estamos pensando, otra. más bien ya estamos enfocándonos en los intereses de cada persona, en saber si se quiere o no enterar de X o Y. Por ejemplo, de repente veo algunos usuarios en Twitter que se ponen 100% anti-AMLO, anti-4-3, y yo digo, bueno, o sea, esa es tu biografía de Twitter, o sea, tu vida depende de algo más, de ser un hater, un bot o qué sé yo, ¿no? O sea... Oiga, pero por ejemplo, Frida ahorita habla de que del ciudadano que no ha sido educado, que no tiene el interés, pero yo siento que esas carencias educativas han estado desde hace 30 años, pero antes había una responsabilidad periodística en donde lo que decía la jornada, sabías que había sido, bueno, aunque fuera de derecha, de quien sea, había sido investigado, había sido probado, tú lo creías. Ahora esa generación es la generación que se encuentra en un video de WhatsApp, por eso ahora les hacen memes, en donde nuestras mamás, nuestros tíos encuentran y dicen, pero es que yo lo vi en este video. ¿Por qué? Porque antes ellos tenían una fe en que si estaba algo en un video, en la televisión, era real. Jacobo, ahora... O sea, que no te haga bobo Jacobo era lo que decía antes Molotov y se escuchaba en las calles, ¿no? O sea, la frase esta pues surgió de las calles y luego la retoma Molotov con su canción Que no te haga bobo Jacobo. Y sí, o sea, antes tú le dabas cierto crédito a Jacobo Zabludowski a la televisión porque lo habías visto en televisión, pero pues bueno, ahorita ya no le puedes dar esa ¿cómo se dice?
esa autoridad de creerle todo lo que diga Pero la es que televisión. ahora ya te encuentras en otros sentidos, o sea, en que estamos... estás en redes sociales y tampoco te puedes creer por completo lo que dicen ahí. No, claro, o sea, es que, por ejemplo, estaban diciendo que ¿cómo hacemos para que el ciudadano se involucre más con y las carencias educativas que hay? Sí es cierto, siempre han existido carencias educativas, pero por ejemplo creo que ahora un albañil, un obrero, tiene más acceso a las redes sociales. Tú los ves ahí trayendo hasta un teléfono de alta gama. Pero es que Y la verdad están es que metiéndose, o sea, están en Twitter. Claro, pero ese albañil cambió a Jacobo Zabludowski por Just Stop. O sea, fue de mal. No creo, es un poco de beca. Es un poco. Ahí creo que sería hasta clasista decir eso. Sí y no, sería muy sí, clasista no, porque esa falta de educación la tenemos incluso nosotros. sí, nosotros mismos. O sea, Porque es una cosa que, o sea, este cambio cultural, tecnológico, fue una cosa que nos agarró en curva. O sea, nosotros, yo estaba leyendo libros antes de empezar a leer PDFs, antes de poder encontrar bases de datos, o sea, pero todo eso fue en días, ¿no? Sí, claro. El gran Nos agarró problema así el brinco. es que la gente de la calle, o sea, la gente de a pie, Nosotros tuvo somos ciudadanos que de a pie. pasar de darle toda una legitimidad a un discurso que venía de una construcción de una industria que es así como, bueno, pues el tiempo de la tele es limitado, ¿no? Entonces, tiene que pasar un cierto proceso para que esta información me llegue aquí. A diferencia de un video de YouTube ahorita con los medios de producción, que te lo puedo hacer yo, ¿no? Ahorita. En 10 minutos, no es tan caro, no tuvo que pasar por un productor, no tuvo que pasar por un jefe de información, tuvo que pasar por absolutamente nada de eso. Pero la gente no sabe cuál es la diferencia entre el video que te estoy haciendo y el otro video. E incluso el video que te estoy haciendo probablemente pueda tener una investigación más interesante que lo que viene en la tele. Pero, o sea, la gente no tiene como esta diferencia porque como ellos no estudiaron ni comunicación, ni nada que tiene que ver con esto, pues a ellos nada más les están llegando 2 videos que ellos califican. Pero es que las fake news siempre han existido, o sea, ese anglicismo siempre, o sea, que se usa ahora como fake news o noticias falsas, pues siempre han existido las noticias falsas, nada más que antes era el chayote, ¿no? Claro. Ya le cambiaban la nota, no, pues que fulanito fue a hacer aquello, o por ejemplo lo del 68, ¿no? Sabemos que por investigaciones hubo cientos de muertos, pero pues la prensa lo modificó a 20, o un altercado donde se pusieron los estudiantes contra el gobierno y ya modificaba. Entonces eso era una noticia falsa. Claro, pero eso era una la noticia gente de falsa. esa época Siempre ha existido. sí había personas que podían tener esa lectura y apelaban justo a esta información que estás diciendo, ¿no? Es como existen chayotes, luego no puedo creer toda la información que está en la tele porque probablemente alguna sea un chayote. Pues principalmente los que pues, siempre han como que estudiado, han tenido como que un punto más, ¿cómo se dice? Un amplio panorama de las situaciones. Digo, yo sé que hace rato dije que era un poco clasista que algún albañil no pudiera, o que subiera a Chumel, pero pues o sea, sí son contados las personas o los obreros que a lo mejor tienen una mayor conciencia social, ¿no? Yo creo que de hecho hay mucha gente de estratos sociales que tienen muchísima conciencia de que la gente, o sea, de que la información que les llega es engañosa permanentemente por la misma situación en la que están, ¿no? Sí, que yo creo que el problema tiene 2 caras, ¿no? Creo que la cara amable es que pues podemos ver una transmisión, no sé, aquí en este mismo momento sobre la situación en China. Y pues las redes sociales, el internet, también los medios tradicionales, porque también ya hay ¿no? O sea, ya no podemos decir que los medios tradicionales están apartados de las redes sociales, del internet, no, ya están. Se nutren a sí mismos. Exacto, entonces creo que esa mayor conciencia del mundo y libertad al escoger la información sí la da, pero creo que el otro lado, y creo que va con lo que tratabas de decir, es que también toda esta dinámica de la información contemporánea también nos puede llevar a encerrarnos más en nosotros mismos, y no es tanto clasista, sino que sí puedes tener como referentes, y yo misma he caído en ello. O sea, a veces hay un youtuber, un influencer del momento, y no es que yo le crea, simplemente me interesa, como cualquier ser humano, ¿no?, estar al tanto ahí del escándalo, ¿no? Y por un momento, exacto, me distraigo, que es también pues nos lo podemos permitir, pero hay un momento en el que tampoco te das cuenta y pierdes, ¿no? O sea, pierdes noción de lo importante por haberle prestado atención a cierto tema. Y el problema es cuando eso se hace un hábito con apariencia de libertad, porque, o sea, creo que sí
en las redes sociales la apariencia de libertad se vende muy bien. Entonces ahí ese problema de apariencia de libertad creo que no estaba tanto con los medios tradicionales. Ahí sí creo que era más fácil detectarlo. Ahora es muchísimo más difícil y ahí es cuando yo vuelvo a insistir en que si verdaderamente estamos preparados, ¿no? para ello, y junto con nuestra educación, que insisto en esto, o sea, nuestra educación sí está en el pasado, y también por lo que comentabas, o sea, todo esto va muchísimo, muy rápido, pero si te das cuenta el perfil también de los egresados de las universidades no ha cambiado desde hace, los programas de estudios tienen que 40 años, sí, y algunas de otras carreras, y las carreras que tienen suerte, ¿no? Se renovaron hace 20, 15 años, o sea, y eso estamos hablando de las que tuvieron buena suerte. Entonces, no es tanto de clasismo, pero creo que sí, los que tuvimos, y no solamente, a mí no me gusta utilizar la palabra privilegio, pero sí los que tuvimos la oportunidad, ¿no? de cursar un nivel universitario, son preguntas que deberíamos de hacernos, ¿no? Para mejorar en este sentido nuestra formación. Perdón. No, y es que también creo que, hablando un poco de privilegio, sí creo que lo tenemos, porque estamos hablando desde nosotros como generadores de contenido, que tenemos justo este acceso al internet y a una serie de fuentes y a ciertos conocimientos con cierta educación, que podemos hacer este contraste y decidir con qué nos quedamos, sí, o con qué no. Pero pensemos que ese mensaje va a alguien, pues, o sea, y defendiendo un poco el medio en el que, pues, en este momento estoy participando con mayor labor, digamos, pues es la radio, y la radio pública, ¿no? Que sigue penetrando más que el internet. O sea, hay lugares en donde el internet pues no existe todavía, pues no hay ni luz, pues, para que nos vamos al internet, ¿no? Y la radio sí llega, pues, entonces no tienen estos criterios de los que ahorita pues están platicando, en donde sí pueden contrastar. Nosotros sí tenemos ese privilegio, y entonces más bien pues sí viene esta pregunta de qué tanta ética tiene el que está emitiendo el mensaje para esa población a la que debemos llegar y decir, más allá de qué es lo que quiero, es justo, no tiene esta forma de contrastar en la ciudad. Sí, tal vez un obrero, o sea, no por hacer menos, pero puede tener este acceso. Yo dudo que algunos, justo, y no por hacerlos menos, sino que tengan ese criterio de decir, esta información sí es buena para mí o no es falsa, ¿no? Porque se presentan las falsas, pues se hacen virales porque parecieran que son reales, ¿no? Y hasta te la manda tu mamá a veces en el WhatsApp, ¿no? O sea, no nos hagamos, ¿no? Pero en poblaciones en donde solo llega la radio, pues no sé si en realidad existe ese contraste. Entonces, pues sí, ahí viene la ética del generador de contenido, en decir qué voy a contar, y esto, pues, creo que la función principal debería de ser, pues, ayudar a algún problema local, ¿no? Y que además no nada más son las fake news, sino es el escoger, ¿no? Tú que eres editora lo sabrás, o sea, qué tan fácil es que exista realmente una nota relevante, pero que por los intereses del mismo medio sea aplacada y en realidad se le dé lugar a otra nota que ocupa todo el día y que está rondando. Esa es otra manera también de censurar, ¿no? El no darle la importancia a cierta información y darle la importancia a la información que requiere los intereses de la línea editorial o del medio. Pues yo creo que los medios, los grandes, que son por ejemplo Universal, todo esto es Televisa, ¿no? Que son contenidos que tienen que ser cuidadosos porque les llega a millones de personas, ¿no? Es como López Obrador, ¿no? Lo más sencillo que, o sea, el negocio, yo siempre he creído y pensado, y mi jefe lo sabe, ¿no? O sea, que el negocio más, pues el negocio de los pobres, ¿no? O sea, la doble moral, ¿no? La gente se indigna cuando una mujer es golpeada en la calle, cuando a lo mejor uno también ejerce violencia. Pero ese tipo de acciones, cuando se pasan a la televisión o se pasan en video, bueno, por eso se hacen virales, ¿no? Entonces le juegan al morbo. Es como jugar un poquito a el negocio. Esto sí va a dar, ¿no? Llega una nota, a mí, por ejemplo, me tocó hace un tiempo para estar en el Heraldo, cuando yo estaba con Adela, un feminicidio. Entonces, también es mucho como el medio que te dé chance, ¿no? Oye, o sea, ¿qué es lo que quieres ser como reportero, ¿no? O jefe de información, ¿qué decides de tu información? ¿A qué vas dirigido, no? Si quieres hacer
cuestiones de publicidad, bueno, tendrás tu área de publicidad que puedes aportar, ¿no? Pero si es un sentido social, por ejemplo, en este caso en el que a mí me tocaba, o a mí es el que más me gustaba, que son los feminicidios, pues era meterte de lleno hasta con los familiares, ¿no? Y eso no significa que seas periodista activista o reportero activista, porque no, yo siempre he creído que el reportero siempre tiene que generar una acción de cambio, ¿no? Porque estás en un medio en el que puede generar un cambio. Entonces, digo, no es nada más, pues si pasas la nota, pero ¿qué vas a generar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿No? Entonces, nosotros nos llevó, por ejemplo, un año que un feminicida no saliera de la cárcel, ¿no? Y desde la familia darle apoyo psicológico, a abogados, que ellos no gastaran ni un peso, y ahí nos dimos cuenta que las autoridades les decían a los familiares que quiénes eran los que los apoyaban, que ellos, que era muy caro, ¿no? Que los dejaran, o sea, las mismas autoridades diciéndole a los familiares que desistieran, ¿no? La justicia. Y fue un año muy pesado, una familia que sufrió bastante. Entonces, cuando uno ve estas situaciones de que le pasan a la vida cotidiana a la gente y lo sacas, por eso se hace tan, pues como novedoso, una realidad, ¿no? Que lo vives. Entonces, como esto que yo mencionaba con Andrés Manuel, ¿no? ¿Cuántos años han sido que ha dicho primero los pobres? Primero los pobres. Y todas las mañanas lo vemos, ¿no? Primero los pobres, primero los pobres. Y eso ha sido desde siempre. Primero los pobres. Porque a lo mejor no es significar un clasismo ni nada, pero las personas que tienen menos oportunidades se identifican con él porque es como un tema aspiracional, ¿no? Decir, el presidente de la República, que había sido una persona de bajos recursos o algo, ya llegó a ser presidente, ¿no? Un tema aspiracional. Entonces, yo creo que es muy importante sí leer, o sea, de todo, ¿no? De hasta ver los youtubers, porque está de llena la mañanera de youtubers, ¿no? Que en realidad uno se pone a ver, ¿no? Que, sí, desde que empiezan a presentarse, señor presidente, sí, o sea, no, o le aplauden en la mañana, y, o sea, los verdaderos reporteros y los reporteros que en realidad saben lo que pasa ahí ni van, la están viendo desde su casa. Entonces no están haciendo reporte. No, están analizando, están viendo qué es lo que sucede en el contexto social de las cosas. Los youtubers están ahí porque a lo mejor quieren una pauta, ¿no? A lo mejor la gente no lo sabe. Como Jorge Ramos. Pero es una pauta, ¿no? Es una pauta publicitaria que a lo mejor eso ya no se ve en la mañanera, ¿no? Se termina el corte de la mañanera y se van y se levantan y van a una oficina en presidencia, que es lo que hace, ¿no? Les da una cierta pauta de publicidad para que tengan ingresos, ¿no? Y son campañas de 100,000 pesos, 50,000 pesos, a cuestiones de campañas del IMSS de 100,000, yo porque lo he visto, que vas y te registras, y quienes sí puedan tener esos registros y estén a favor del gobierno en turno, pues tendrán ese acceso. Los que no, pues ni modo, ¿no? O sea, ahora sí que los que no se alinean con el gobierno, a lo mejor ahorita con este gobierno hay unos que van alineados con este gobierno. Los que fueron alineados con Enrique Peña Nieto, pues bueno, ¿no? Ya sabremos todas las notas que nos sacaron, ¿no? O los que estuvieron con Felipe Calderón. Pero sí, es bien complicado. Yo creo que como nosotros como responsables de información, sí, lo que saquemos, sí estar seguros, ¿no? A mí me ha parecido interesante el contraste entre lo que ustedes dos han dicho, y es algo que yo ni me pasó por la mente ahorita que mencionaste. O sea, hay lugares en el que el único medio es la radio, ¿no? Entonces se escucha, no sé cuántos sean tu equipo, ¿no? A lo mejor son 5 voces, y esas 5 voces en una comunidad son las únicas. Y por supuesto que la responsabilidad que ustedes tienen no es que sea mayor, porque todos deberían de tener esa ética profesional, pero en cierto sentido sí es muy fuerte y es mayor evidente, ¿no? O sea, quizás es más evidente la responsabilidad que ustedes tienen a comparación como en la ciudad, ¿no? Que en la ciudad, bueno, ya es un juego de máscaras también, en el que desafortunadamente también ya nos perdimos a nosotros mismos. Pero tampoco voy a ser fatalista, ¿no? Que en lo que tú decías sobre los medios, las mañaneras, los youtubers que también son colocados, o sea, tampoco, y la mayoría de los youtubers, ¿no? Que podemos decir de izquierda, que son más o menos relevantes, también tienen lazos políticos, ¿no? Con sus familiares, ¿no? En ciertas entidades que, por ejemplo, políticamente ahora pesa más el sur del país,
que eso a mí me parece maravilloso, pero que también pues obviamente trae la locura también a todos, ¿no? Que claro, el desarrollo no va a llegar de un momento a otro, tampoco voy a ser ingenua, pero que también algo interesante que es una definición de la democracia, que la democracia sí es el voto, la participación, la inclusión, pero también es quitar a unas élites y poner a otras, ¿no? Claro. Y entre ellas se despedazan, eso también lo estamos viviendo en los medios, ¿no? ¿Qué grupos quedaron un poco desplazados? Ya ha sido más o menos obvio, ¿no? En estos años. Y cuáles otros están siendo posicionados, ¿no? Entonces creo que todo este juego que hemos hablado, o sea, me parece que también es uno de los temas que quizás tendría que tratarse con delicadeza, ¿no? Con Sí, mucho... no, porque incluso ahorita que dices, o sea, hasta el acceso a internet no es el mismo para todos. Claro. O sea, todos ustedes seguramente tienen una banda ancha que no les causa ningún problema. Había niños que tenían que ir a un poste de Wi-Fi para conectarse a internet. En pandemia. ¿Creen que ellos van a poder estar revisando 30 medios, todos los Twitter? O sea, por eso les digo, ¿cómo nos informamos? Pues con la escasez que cada quien tiene. Si nada más tienes 30 minutos de internet al día o te va a durar 100 pesos una semana, pues no vas a estar perdiendo el tiempo viendo noticias cuando la verdad es que el internet, estaba viendo una vez una comparación, es como una máquina tragaperras. O sea, una máquina que te está dando placer y que te puede dar placer muy fácilmente viendo TikTok, viendo Facebook, viendo Twitter, y no necesitas irte a las aburridas noticias, a la aburrida realidad. Media hora, ¿eh? Entonces, y si nada más vas a tener esa media hora, esa hora diario, no la vas a perder el tiempo viendo noticias, ¿no? Claro, ya hay gente que ya no le gusta, no quiere creo ver que- violencia. Es lo que les digo, por eso cada quien tiene la Yo creo que responsabilidad de informarse, y también desgraciadamente desde dónde lo puedes hacer, desde tus recursos, porque también como decían, o sea, hay más de 20 millones de pobres, ellos no tienen teléfono celular, y aunque digan que la televisión ya no es importante, esos 20 millones de pobres, ¿cómo se están informando? Sí, es por Bueno, televisión. pero si se informan, Sí, se si informan. supieran que van a regalar mañana. Claro, no, sí, claro. No, y No, es que o sea, no y aparte, tendrán, ¿no? actualmente la televisión es la que tiene la penetración más grande en el país. Claro, así Como siempre. Televisa, Ujú. como siempre critican, es que Televisa ya decayó, Pero es siguen una siendo- lo siguen decadencia. viendo, o sea, a mí me Pero sorprende Televisa mucho. está, Claro, manda un mensaje sí. y se ve en todo el mundo, ¿no? O sea, Ahora, también el tema de la educación, creo que es una cosa que, o sea, prefiero llamarlo conciencia crítica, que es tener esa conciencia de poder criticar lo que estoy viendo, y para eso necesito herramientas, que educación nada más, porque, o sea, ¿cuántos de aquí utilizan un buscador que no sea Google? Porque el internet es enorme, o sea, las Claro, posibilidades de hay internet un son enormes, y montón Google de- solo es un browser Claro, dentro sí. de muchísimos. Y otra vez les digo, Google les sirve lo que ellos les quieren servir. Ahora, fuera del buscador de Google, que ya sabemos que es solamente una entrada a internet, ¿cuántas personas, o sea, cuántos de ustedes utilizan una otra cosa que no sean las redes sociales principales? Así como cuando entras a la tele y nada más ves 3 canales, entras al internet y te metes a Claro. 3 cosas. Claro, desde el buscador. Claro. Oigan, es un panorama muy oscuro el que estamos llegando. Pues estamos a 20 años con la misma potencia de penetración de Televisa y cada vez con medios más simplificados en donde ya ni siquiera estamos buscando información, sino nada más retroalimentación de las cosas que... Contenido. Sí, de lo que ya consumimos o Es consumimos terrible. mis amigos. El hedonismo que tú mencionabas, Sí, esto es ¿no? lo que- Consumismo. Es lo que queremos ver, o sea, es que es eso, digo, le damos demasiado poder a los malévolos dueños de los medios, pero realmente las personas también tienen mucha responsabilidad en lo que dicen, ¿no? Y yo creo que tenemos esa libertad de hacerlo en este momento, y pues ahí habría que ver qué es lo que deciden ver las personas, ¿no? Cuánto el contenido que se consume es noticioso, porque hasta Televisa o hasta todos los demás medios suben cosas de entretenimiento, porque Sí, es lo que la es gente por quiere eso. ver. Nosotros, Pues por hay- ejemplo, hay como programas medio de independiente, llegó un momento en el que prácticamente crecimos a partir del boom de las redes sociales, ¿no? Porque comenzamos en el 2012 con todo esto del Yo Soy Claro. 132 y que el quinto poder y, ¿no? Todas estas cosas. Y de pronto cuando empezamos a caminar junto con las redes sociales en ese crecimiento y esas formas de manejar los algoritmos, tuvimos que ir en la marea, ¿no? Como medio de comunicación, porque en realidad no sabíamos cómo era que teníamos que llegarle a la gente que estaba consumiendo redes sociales, ¿no? Y hoy en día, siendo un medio de comunicación independiente que creció a partir del Facebook y el YouTube, que fueron como las dos redes principales en las que nos enfocamos,
crecimos en un fregadazo, orgánicamente. O sea, nosotros nunca le hemos pagado un solo peso a Facebook para poder tener más likes o para poder tener más visibilización, ¿no? ¿Y pueden vivir de eso? Ese es al punto al que llego, ¿no? No hemos podido tener un ingreso a partir de ese tipo de situaciones, porque por ser orgánicos, ahorita Facebook completamente nos tiene bloqueados. Claro. O sea, nuestro contenido no se ve. No se ve, y te estoy hablando que en el 2012, 13, 14, cualquier video que Brigada Altavoz subiera, así se veía, ¿sí o no? Entonces era como, para nosotros era un boom, ¿no? Decíamos, sí, a fuerza, tenemos la oportunidad de que muchísima gente nos mire, bla, bla. Hoy es día que estamos sesgados completamente, ¿no? Y estamos tratando de buscar la manera de pensar qué tipo de contenido generar que dé información y que sea digerible para la gente que ya consume TikTok, ¿no? Y yo he visto mucho contenido en TikTok que vale muchísimo la pena, ¿no? Sí, y que se da así. Entonces, viniendo de una educación en donde tienes un retraso de esto educacional de 40 años, ¿no? Porque no se han renovado, de pronto nosotros tenemos que estar constantemente buscando de qué manera hacerlo más sintetizado, porque venimos de hacer reportajes, ¿no? O notas muy, muy grandes, y pues eso sintetízalo en un minuto. Claro. Entonces se ha vuelto como bien complicado de pronto. Y ahorita hablando de TikTok, yo he visto que ya hay TikToks políticos. Claro, o sea, claro. TikToks que he visto principalmente de gente mucha de derecha, o sea. Sí. Están como que tratando de cautivar a las nuevas generaciones que posiblemente ya no se informan con los medios tradicionales. Es que ese es el reto ahora, ese es precisamente el reto, el cómo vas a llegar a las nuevas generaciones que ya nos están interesando en la violencia, en la... Es muy chistoso porque yo, aparte de lo del tema de lo de medios, yo estaba trabajando en una agencia de marketing. Y justo esta hablaba de los medios y de la información. Había entrevistado a un grupo de chicos que estaban en Estados Unidos que crearon una plataforma de noticias. Entonces decían, es como ver un universo, ¿no?, en la computadora. Y decía, por ejemplo, en este momento cae una bomba en el aeropuerto, ¿no? Entonces se ve esa noticia en un medio, ellos como que van catalogando todos los medios electrónicamente, como que tienen muchos discos duros buscadores, y entonces van detectando cada medio, ya trae esta noticia, ya trae esta. Entonces se ve en la pantalla cómo va creciendo esa noticia. Eso es a lo que se están dedicando ahora, y hasta los mismos políticos ahora en las elecciones pasadas que hacían estas agencias de comunicación y de marketing, ¿no? Que era un listening. Sí. ¿No? Los listening, los famosos. Eso es maravilloso, porque ahí te puedes preguntar de por qué ciertos... pues no, desde Trump, ¿no? Y lo de Cambridge Analytica, pero también las elecciones anteriores a las anteriores, ahí te das cuenta, por ejemplo, de lo mal asesorados que están a veces los políticos de la oposición, porque empezaron a mover un tema como el del avión, y cuando te metías a las herramientas de Facebook para ver cómo estaba la conversación, estaba concentrado en 3 alcaldías de la Ciudad de México, fin. No, y además el resto del país le valía. Claro, le vale. No les importa. Sí. ¿Por qué ganó Samuel? Samuel García era lo que decir, o sea, están tan metidos en que no funciona, ahí sí está Samuel haciendo ahí, y de repente gana. Porque es una cultura, además, es ¿En una qué cultura momento machista. Bueno, es que también hay que ver cómo es Monterrey, o sea, ahí Nuevo León. Monterrey es la cultura aspiracional y gringa. Nuevo León, o sea, tendríamos que hacer un estudio sociológico. No se sienten gringos, ellos no son un estudio sociológico, psicológico de lo que es Nuevo León, o sea. Es que estamos llegando. O sea, que son otro planeta, yo creo. Pero retomando lo que decía ella. Se creen gringos. Ay, se nos fue tu señal. Se fue a negros. La imagen de YouTube. Oye, esto de que, por ejemplo, decía ella del scrolling, esta palabra que empieza a ser un chico así de 17 años o un adolescente que está ahí viendo los TikToks, así, y me pregunto a lo que venía ella de que se estaban haciendo aquellos chicos en Estados Unidos, que
Digo, si con la televisión era demasiado poco una nota de 3 minutos, ¿a poco te vas a poder informar con 1 minuto o lo que dura el TikTok haciendo scrolling? Te lo juro que hay gente Sí. O sea, que sí lo ha logrado. O sea, yo sigo a un chico que tiene 16 años que te habla de marxismo. ¿Es una Y güero? en un minuto Pero te muy dice, sesgado es muy también. sesgado, obviamente, pero Sí. si tú te quieres involucrar, o sea, como que Oye, yo siento hacer que marxismo es desde como, tu- pero a lo que yo voy es que es la entrada. O sea, yo siento que Sí, la hay que responsabilidad estar que ahí. tienen los medios ahora es decir, bueno, yo voy a dar información Oye, en pero un imagínate. minuto, pero te voy a generar la necesidad de que tengas Pero que también, investigar. No Pero podría también, imaginarme ojo. a Proceso haciendo scrolling ahí, Álvaro también, Delgado. ojo, alguien- Pero ya existía, porque Claro. eso, o sea, eso ya es un encabezado de un periódico tradicional, Claro, perdón, lo el tenías que balazo, hacer el Pero lápiz a lo que voy y un es que balazo, el pues, reto, nada más yo que lo ahora nada más te considero El dan. balazo es el cambió, reto, lo que ¿no? considero que el No, reto que estoy de tienen acuerdo, los por medios eso de yo sí comunicación. creo que en un minuto lo puedas Pero contar yo algo. creo que aquí estamos cayendo quizás en otra trampa, porque a mí sí me interesa mucho el aspecto geopolítico. ¿Por qué? Porque mencionaste a Trump, ¿no? Y hace poco en las elecciones vimos una censura global a Trump. Y si Trump puede ser censurado, pues cualquier mortal puede serlo en el planeta entero, Bueno, ¿no? y el tipo es de ultraderecha. Y por, claro, Que esté censurado ah, por gente más de su difícil. mismo... Claro, sí, porque su propio partido lo traicionó. No, de la misma cultura gringa, que es de ultraderecha, o sea... Es más complicado, Pero pero Andrés sí. Manuel dijo que lleva a Eh, ser su app o algo así, ya, ¿no? no, Exacto, Ah, es a lo que iba. ¿qué va a hacer? Trump Claro. va a crear, Directa. está creando su propia plataforma. Rusia también, ¿no? Está creando su propia plataforma. TikTok, China, ¿no? Ese es La, de China, la sí. 5G, ¿Y qué ¿no? información También. te va a llegar ahí, La no? 5G también estaba, ¿no? O sea, Sí, está bueno, ya todos los que nos avanzando en vacunamos esto. ya A la eso me traen. refiero. O sea, que si nosotros mencionamos a Google, mencionamos a Facebook, mencionamos a Instagram, ¿dónde están? En California, Estados Sí, Unidos. todas son de Estados Unidos. Todas. Sí, Claro. sí. Y que Entonces- bloquean los contenidos. Entonces esto sí tiene un sesgo claramente geopolítico y sí claramente económico. Y desde nuestras trincheras y desde nuestros recursos también pues estamos súper limitados a salirnos también de allá de este cascarón, ¿no? Por ejemplo, tú dices, yo soy un medio, ¿no? Que sirve a los movimientos sociales y que quiero ser orgánico, pero estoy dentro de Facebook. Entonces ahí ya existe una gran jaula. Entonces, ¿cómo es que y no pienso tanto en términos de emancipación porque yo lo veo claramente imposible, ¿no? Porque para tener un desarrollo como Rusia o como China nos falta demasiado para poder lograrlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que puede hacerse? No lo sé, ahí sí es un escenario, no quiero ser fatalista, pero sí apocalíptic, como diríamos. Pues nada más fue Apocalíptic. con lo de Wuhan, Apocalípticos ¿no? integrados. ¿Cuántos no podían con lo de Twitter, no pueden entrar ni a China? Entonces, los que nos dedicábamos a coordinar lo de la información, pues teníamos que tener WeChat y luego que alguien te mandara la invitación, porque pues como Twitter no puede entrar allá a China, y entonces, Claro, ¿cómo vas a hacerle para tener un testigo, ¿no? De saber que eso sí está sucediendo. Entonces, pues te tienes que informar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es otro tema, yo creo que es la segmentación. O sea, la libertad de expresión en México realmente es mexicana. ¿Hasta qué punto sería mexicana? Eso es una gran pregunta. Esa es una pregunta muy bonita porque además creo que ahí sí podemos aprovechar la posición que tenemos. Cuando no nos quiten las mañaneras. No, en el sentido de el gran influjo que hay de Estados Unidos, pero también está, o sea, por ejemplo, TikTok entró sin ningún problema. Huawei aquí no tiene ningún Pero problema. es que también Xiaomi no tiene Por ningún el problema. gobierno. son formas Por de el espiar, gobierno, sí, con- son por el formas de gobierno. espiar a la gente también, o sea, nosotros mismos nos hemos puesto con las redes sociales también prácticamente a que la CIA y el FBI nos esté checando todo lo que subimos o cómo pensamos, ya se la dejamos completita. Nuestros datos, ¿no? Sí, no, los datos, Sí, todo todo, lo que tienen pensamos, todo todo. ahí, Aceptas que te grabe esto, aceptas que cheque tus fotografías en tus redes Si te sociales metes en y en cualquier tu aplicación. smartphone. Sí, el o listening, sea, todo. Oiga, para que este foro no se vaya hacia la oscuridad y terminemos con un mensaje tan oscuro. Me gustaría cerrar, porque ya pasamos de la hora, todos con un mensaje en el que me digan, dentro de la realidad en la que ya estamos, que no lo podemos evitar, esto va a seguir creciendo, este espionaje y estas redes, este gran hermano que nos cubre a todos, pero ¿qué podemos hacer? Por ahí había ya algunas soluciones. Para mí, creo que aunque tú estés siendo un periodista, un influencer, un opinólogo,
dentro de unas redes que ya están establecidas por alguien más, por los intereses de alguien más. Creo que se pueden decir cosas interesantes y creo que eso es una responsabilidad. A mí me gusta ver a la gente que dice cosas inteligentes, que realmente se informa y se agradece que alguien pueda dar esa clase de información, y creo que eso es valioso, creo que es interesante. Por favor, de manera breve cada uno, dígame algo para no cortarme las venas mañana. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo llegamos al futuro sin vergüenza? Pero ¿cómo le podemos hacer para llegar sin vergüenza? Yo creo que tanto como medios de comunicación, pues creo que es la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, el poder generarnos sí de verdad un criterio a partir de lo que se está viviendo en la realidad. O sea, y que las realidades son muchísimas. O sea, mi realidad no es la misma que la tuya o que la de Frida, ¿no? Cada quien la vivimos de diferentes maneras y obviamente en distintas circunstancias, y uno tiene que ser responsable a partir de eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a informar ahí? Perfecto, Frida. Pues sí, yo creo que lo que tiene que perdurar sí son espacios como estos, ¿no? O sea, realmente se agradecen, quizás el alcance pueda ser, esperemos que sea muchísimo, pero el que haya sido es muy bueno, ¿no? Si tocamos la puerta, tocamos conciencias, con una es bastante. Y yo creo que podrá la tecnología, ¿no?, avanzar quizás muchísimo más, la inteligencia artificial, pero creo que lo que siempre tiene que permanecer es el estudio político de los medios, el estudio económico de los medios, y yo aquí desde mi trinchera, ¿no?, el estudio filosófico sobre los medios. Creo que si esas tres perviven, todavía vamos a saber movernos, ¿no? Creo que... Totalmente de acuerdo, que deje de ser más filosofía y menos consumo. Menos prosa. Pues mira, yo no sé qué vaya a pasar en el futuro, no hay como que reglas, pero independientemente de cómo avance la tecnología, hasta dónde llegue y qué podamos ver en unos 5 o 10 años, pues creo que hay algo fundamental que va a seguir pasando, una lucha de clases en Internet. O sea, eso lo vamos a seguir viendo, o sea, independientemente de cómo avance la tecnología, siempre va a haber una protesta de alguien que diga, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, tú estás pisando mis derechos, y lo vamos a seguir viendo. Al menos eso es lo que yo creo, o sea, lo fundamental, mientras existan los pobres, los ricos, va a seguir existiendo esta lucha de clases, pero llevada a otro nivel dentro de las redes sociales, y ahí es donde los medios de comunicación van otra vez a participar, ¿no? Van a tener un juego en esto. Muchas gracias, Toño. Moni. Pues dos reflexiones. Una, como desde generadores de contenido para medios, pues me parece que justo ya estamos en una situación transmedia, ¿no? Donde ya yo trabajo para la radio, pero tengo que hacer contenido para redes, porque pues ahí está otro público al que no le va a llegar la radio, pero sí quiero que le llegue mi mensaje, ¿no? Pero creo que el bien superior siempre va a ser pues que vamos, o sea, nosotros somos el medio, ¿no? Y estamos trabajando para dar un mensaje a una persona, ¿no? Siempre voltear a ver a las personas y los derechos humanos por encima, ¿no? Entonces, ningún derecho es superior al otro, ¿no? Siempre creo que de ahí vienen muchos conflictos, y es como, si a ti te gusta el verde, pues consúmelo verde, pues, pero justo creo que ver siempre a las personas y a los derechos humanos por encima de todo. Eres sumamente empáticos. Stephanie. Bueno, pues yo agradezco que me hayan invitado aquí a la mesa. Fue muy interesante hablar con ustedes. Y pues mi mensaje sería así: señora, usted que nos ve, quien nos vea, que se ponga a leer un periódico, el que sea, si no le gusta, ¿no? El teléfono no siempre es la mejor opción, ¿no? Leer un periódico, ya sea Milenio, El Universal, ponerse a reflexionar realmente su vida, lo que quiere, ¿no? Porque vienen 3 años muy difíciles, entonces pues sí hay que ponernos a pensar lo que se va a venir, ¿no? Porque ha sido muy complicado con la pandemia, el cambio de gobierno, y si uno no se preocupa por también tener un hábito por la lectura o por saber qué es lo que está pasando en este país, México se va a ir a la ruina. Leer. Clemente. Yo no lo veo tan oscuro todo todavía. Creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes. También, sí. Creo que la pandemia fue una gran prueba para la humanidad, pero en ese sentido también permitió que se reconfiguraran un montón de cosas. Empezamos con China, ¿no?
O sea, la preponderancia a la que se estaba apuntaleando antes, ahorita ya es una verdad innegable. Pues ya están posicionados como la gran economía, ¿no? Del mundo. Y aún así, en nuestro propio país creo que estamos viviendo un proceso en el sentido de los medios y de cómo vivimos con la información y cómo nos relacionamos con la verdad, que eso filosóficamente sabemos que siempre es una pregunta y no una respuesta de ¿qué es la verdad? No, creo que estamos viviendo tiempos de transformación muy, muy interesantes. Creo que estamos viviendo tiempos de democracia en México que no habíamos vivido antes, y eso es muy interesante. O sea, no sé en qué vamos a terminar, pero sí sé que México está reconfigurándose hacia otra cosa, ¿no? Y eso creo que está muy bien. Por el otro lado, y para que esté la esperanza ahí, como humanos todos tenemos esta posibilidad de preguntarnos siempre por las cosas. Y en ese sentido, cada vez que te llega una información, una imagen, un algo, si te preguntas por qué te llegó, ya estás haciendo media tarea en la información, ¿no? O sea, no solamente estás consumiendo y diciendo esta es la verdad, sino estás diciendo como, ok, pero ¿quién la mandó? ¿Quién la escribió? ¿Dónde salió? ¿Por qué me está llegando esto? Ah, me llegó por redes, por WhatsApp. Ok, ¿quién está empujando esto? ¿Mi tía, la que se espanta fácil? Ah, ok, entonces nos están espantando a todos, ¿no? O, no, es mi primo el que investiga un montón, entonces pues le voy a preguntar, oye, ¿de dónde lo sacaste? Eso siempre se puede hacer, creo que no hay ningún problema en ningún nivel siempre preguntarte por qué me llegó o por qué estoy viendo esto. Eso lo podemos hacer todos y nunca olvidar eso, ¿no? Siempre podemos llegar a decirle a los otros, oye, ¿por qué estás diciendo esto? No estoy de acuerdo. Eso es un poder que nadie nos puede quitar. Entonces, pues creo que es eso. Cuestionarnos y ser escépticos de la información. Críticos. Críticos, en conclusión. Abraham. Pues yo ahorita estoy pensando de todas las definiciones de periodismo que me dieron en la escuela, hay una que particularmente me gusta, que la primera vez que yo la escuché se la aducieron a Orson Welles. Investigando ya me he puesto a ver que no fue Orson Welles, que hay varios autores a los que se les... Fue una fake news. No sé si fue Pablo Coelho o Arjona, no haya dicho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Pero esa definición dice que el periodismo es revelar todo aquello que no se quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas, y a partir de ahí trato siempre de hacer periodismo. Desde ahí trato siempre de trabajar para informar a las personas, y también como persona que consume noticias, como persona que quiere estar informada y como persona que tiene este sueño de algún día alcanzar la verdad absoluta, aunque ya lo han dicho también ahí los charolastros, que la verdad no es absoluta. Entonces, simplemente informarse de la mayor cantidad de medios posibles, cuestionarse siempre. Nosotros los periodistas siempre nos estamos preguntando qué, cómo, cuándo, por qué. Esas preguntas también se las tiene que hacer el ciudadano común cuando está leyendo una noticia, y no nos den toda la responsabilidad. Yo no les voy a decir toda la verdad absoluta, ni Televisa, ni el Universal, ni quien sea. La verdad absoluta no existe, y la verdad que a ustedes les sirva para tomar una decisión, esa la van a construir ustedes con todos los medios que se hagan ustedes. Sí. Ahora, pues con este cierre de Abraham, también me gustaría recordar a Richard Kapuscinski, otro pensador sobre el periodismo, que decía que este oficio no es para los cínicos. Creo que es muy importante lo que decía Moni, no ser cínico, ser empático con el otro, no darnos el derecho a hablar sobre el otro, sino nos acercamos a ver qué es lo que está viviendo el otro, porque pues esa es parte de nuestra responsabilidad como comunicadores, influencers, periodistas, de todos nosotros, de la humanidad entera. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero es obviamente porque todos aquí nos gusta comunicarnos. Gracias. Se pasó rápido. Gracias por vernos. Gracias.